Bienvenido. Somos Iglesia de Cristo bajo su gracia. Estamos por iniciar. Prepárate. Dios tiene algo especial para ti. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga. Deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Digamos al Señor, al que está sentado en el trono, siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Una vez más, el que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Digamos ahora, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Ahora dile al Señor, muéstranos tu gloria,
Señor. Nombre sobre todo nombre. Incomparable es el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien tiene gozo en esta hora? ¿Alguien está alegre? Puede ponerse de pie ahí y hágale una seña a sus hermanos de bienvenida y dile qué gozo es estar en esta hora en la casa del Señor, adorando junto a ustedes, adorando juntos. ¿Alguien dice amén? ¿Se alegra usted por eso? Él es bueno, Él es fiel. Adoremos al Señor con alegría en esta hora. Use sus palmas así con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar el nombre del Señor con su alabanza? Digamos juntos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Levante el nombre del Señor y dile: me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. ¿A cuántos nos ha salvado el Señor? Y podemos decir ahora: dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Una vez más, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Ahora puedes decir al Señor: levantamos tu nombre en alto en esta tarde. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvar. Una vez más, dile: tu nombre yo levanto. Tu nombre levantaré con gozo. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo le... Dile al Señor una vez más con tu voz: dejaste el trono para, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Ahora dile: tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Levanta su nombre porque Él nos ha levantado. Oh, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. ¿Cuántos levantan el nombre del Señor? Porque Él nos ha levantado, nos ha hecho sus hijos, hoy le adoramos. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar que pueden adorarle con todo su corazón y decirle: Señor, con tu diestra de poder nos has librado? Exaltemos ahora al Señor. Siempre con gozo así. Anunciemos las maravillas del Señor diciendo: has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, un canto en mi boca. Ahora cantemos juntos diciendo: grandes son tus obras.
hoy. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos pueden exaltar la grandeza del Señor? ¿Cuántos han visto las maravillas del Señor en su vida? Y podemos cantar de eso en esta hora. Venga con gozo. Vamos a decir al Señor: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Ahora levante su voz y digamos: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Digamos: grande. Y grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Dile al Señor: Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús. Aplauda a Jesús. Celebre que Él es incomparable. Y es su nombre. Y es su nombre. Tiene gozo en esta tarde. ¿A cuántos el Señor nos ha dado vida? Vamos a celebrarlo. Digamos todos a Él: pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz. Mi
le exaltamos con alegría, creyendo en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan en sus promesas? Descansamos en Él en esta hora. Cantemos juntos así. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Cantemos al Señor y dile: eres el infinito Dios. El infinito Dios. Tú no desmayas, nunca cambias. ¿Cuántos esperan en el Señor? Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Digamos al cielo: eres el infinito Dios. El infinito Dios. Tú no desmayas, nunca cambias. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. ¿Cuántos esperamos en el Señor? ¿Cuántos esperamos en Él? Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Una vez más. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Dile al Señor: el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca cambias. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. No será desamparado aquel que espera en el Señor. ¿Cuántos lo creen en esa tarde? El Señor no desampara al que espera en Él. Dale tu mejor alabanza al Señor y dile: amén. El Señor es bueno. Él es fiel. Amén. Puede tomar su lugar en esta hora. ¿Cuántos tienen un fuerte gloria a Dios? Ah, casi no se le escucha. ¿Cuántos tenemos un fuerte gloria a Dios? Ahora mire al que tiene a su lado y dígale: Cristo viene. Amén. Yo estoy orando, hermanos, para que cada uno de nosotros seamos apasionados por la venida del Señor, que amemos su venida. ¿Cuántos anhelan ese día en que Cristo venga y todas las promesas que Él nos ha dado se cumplan? Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6.
El tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Abundante Gracia. Amén. Dígale al que tiene a su lado, abundante gracia. Siempre bajo la serie que estamos hablando acerca de bajo su gracia. Así que Jueces capítulo 6, y vamos a leer varios versículos. Vamos a conocer acerca de un hombre llamado Gedeón. Pero antes de entrar al tema, quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que sea Él el que nos hable. Padre bueno que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos y confiando, Señor, en que solo tú tienes el poder para transformar nuestros corazones. Que solo tú, Señor, solo una palabra tuya puede cambiar nuestras vidas de maneras sobrenaturales. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que ministres nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La palabra del Señor habla de diferentes personajes, desde Adán hasta Juan en el Apocalipsis. Personajes, hermanos amados, que no tenían características especiales, sino que eran personajes sujetos a pasiones y a debilidades como las que usted y yo enfrentamos en el día a día en nuestras vidas. Y es que tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos salvó. Tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos liberó de las cadenas de pecado y nos ha hecho libres. Amén. Y ahora somos su pueblo. Así como el Señor salvó a Israel de la mano de esclavitud o opresora de los egipcios, de la misma manera el Señor nos salvó a usted y a mí de la mano opresora del pecado. Ahora usted y yo ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ese aplauso es para el Rey, déselo con todo su corazón. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Entonces ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la mano opresora del pecado, mas sin embargo, de la misma manera, así como el Señor sacó a través de Moisés, este hombre tartamudo, este hombre con temores, este hombre que puso un montón de peros delante de Dios en el Éxodo capítulo 3 para hacer aquello que el Señor lo estaba mandando a hacer. De la misma manera, un día Dios escogió a un hombre llamado Josué. Josué era un hombre, el nombre de Josué significa Jehová salva, el Señor salva, eso significa Josué. Y así como Josué, hermanos amados, dirigió a Israel en medio del desierto hasta llevarlo a la tierra prometida, así usted y yo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 9. Y estamos siendo guiados, capítulo 8, siendo guiados hacia toda verdad y hacia toda justicia, teniendo en cuenta esta esperanza en nuestro corazón, que el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dígale al que tiene a su lado, es yuca que yo sea amargado, dígale. Pero esta es mi esperanza. El Señor está haciendo su obra en mí, dígale. El Señor está haciendo su obra en mí. Ahora mire, dígale al que tiene ahí a su lado, es yuca que yo sea de labios mentirosos, dígale. Pero el Señor está haciendo la obra en mí, dígale. Él está haciendo la obra en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que tiene ahí a su lado, de repente se me salen las malas palabras, pero esta es mi esperanza. Él está haciendo su obra en mí y un día perfeccionará su obra en mí y completará su obra en mí. Entonces seremos el reflejo de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que tiene a su lado, que alegre estoy de verle. Amén. Entonces el Señor llama a Josué, y así como Josué dirigió a Israel hasta llegar a Canaán, así usted y yo estamos siendo dirigidos por el Padre, por el Espíritu Santo, hasta que Cristo venga.
¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también la Biblia habla del libro de Jueces. Y en el libro de Jueces la cosa se pone yuca. Porque en el libro de Jueces, si usted lo lee, amado hermano, de repente usted se va a molestar con los israelitas. Es que yo cuando leí el libro de Jueces me enojé, hermano. Porque yo veía que Dios una y otra vez salvaba a Israel. Y después de que Dios salvaba a Israel, Israel otra y otra vez pecaba contra el Dios que los había salvado. Entonces, a consecuencia de su pecado, Israel caía en complicaciones, en pruebas difíciles. Y a consecuencia de las pruebas difíciles, Israel buscaba a Dios. Amén, está aquí conmigo. Israel buscaba a Dios. Y cuando Israel buscaba a Dios, a pesar de que ellos eran malagradecidos, insensatos, pecadores, que no se cansaban de pecar, el Señor en su gran misericordia siempre les perdonaba y siempre les restauraba y siempre les volvía a levantar. Yo me enojé con los israelitas. ¿Cómo es posible que alguien sea mal agradecido? ¿Cómo es posible que Dios bendiga tanto a un pueblo y este pueblo constantemente le dé la espalda a Dios, falle contra Dios, peque contra Dios? Realmente hay que tener paciencia. Pero después empecé a ver que yo me parezco mucho a Israel, que constantemente peco. Dígale al que tiene a su lado, no es usted, pero se parece. Dígale. Tú le fallas a Dios. Dejas de buscar a Dios, dejas de interesarte por las cosas de Dios, pero viene la prueba a tu vida, viene la dificultad a tu vida, y la primera decisión que toma tu corazón es: Padre, ayúdame. Y este Padre, que es lento para la ira y grande en misericordia, escucha tu clamor, porque Él es Dios de misericordias. Entonces me di cuenta que el libro de Jueces no habla de un pueblo rebelde y pecador. Sí aparece ese pueblo allí, y es que es un espejo para mí, pero también el libro de Jueces habla de un Dios al que yo le sirvo, que es grande en misericordia, que cada vez que yo me arrepienta, Él me va a perdonar, porque 7 veces cae el justo y las 7 Él las levanta. El libro de Jueces nos cuenta de un Dios que le abunda la gracia, que es abundante en gracia. Mi Dios es un Dios de gracia, amor y misericordia. Está aquí conmigo, amado hermano. Y así llegamos a la historia de Gedeón. Dígale al que tenía a su lado: Gedeón. Este hombre que hasta cierto punto tenía un grado de valentía. Capítulo 6, el libro de Jueces, recuerde, el libro de Jueces nos habla de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia. Amén, amén, hermano. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Hermano, tienes que ver que los madianitas fueron el instrumento de Dios, o que Dios utilizó para hacer que el corazón de los israelitas regresara a Dios. Hermano amado, cuando un hijo de Dios está pasando por un proceso difícil, la consecuencia de su pecado no es un castigo para destrucción, sino que es un proceso de misericordia por el cual Dios trae el corazón de nuevo del hombre hacia su presencia. Por eso cuando usted y yo pasamos por dificultad, la intención de Dios es que en medio de la dificultad, tú que has apartado la mirada del Señor, la vuelvas a poner en Él. Por eso es que los madianitas aparecieron, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Yo quiero que notes que el pecado tiene consecuencias. El pecado te roba cosas. El pecado te roba la paz. El pecado te roba la estabilidad familiar. El pecado te roba la estabilidad financiera. El pecado te roba, te quita todo. ¿Está aquí conmigo?
pero Dios simplemente lo permite para que usted y yo nos volvamos a Él. La Biblia dice que Israel había pecado y había hecho lo malo nuevamente delante de Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora váyase a Jueces capítulo 6 versículo 8, y cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Dice la Biblia, Jueces 6, 8. ¿Lo tiene? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor de Israel, yo os hice salir ¿de dónde? De Egipto. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Dios envía un profeta, Dios envía a hablarle a su pueblo, Él les envía una palabra. Y aquí ves la misericordia de Dios, porque Israel, dice la Biblia, que se había apartado de Dios para hacer ¿el qué? Lo malo. Estaban haciendo lo malo delante de Dios. Pero la palabra del Señor dice que así de grande es su gracia, y que así de abundante es su gracia, y que así de grande es su misericordia, que les envió un profeta a hablarle a Israel. Y la intención de Dios es hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Yo quiero que entendamos que Dios constantemente hace volver el corazón de sus hijos hacia Él. Amén. Y la palabra del Señor dice que el profeta les dice: yo los saqué de Egipto, yo los liberé de Egipto, yo los saqué a tierra prometida, yo los liberé completamente. Ese es el mensaje que recibe Israel. ¿Está aquí? Pero más adelante, en el versículo 11 aparece: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba aquí Gedeón, y lo que pasaba es que los madianitas, amados hermanos, cada vez Israel trabajaba constantemente, preparaba la tierra, ponía la semilla, sembraba la semilla, ponía el abono, cuidaba el crecimiento de lo que cultivaban. Pero cuando ya la siembra estaba lista para ser tomada, la Biblia dice que los madianitas venían contra Israel y les robaban todo lo que los israelitas les había costado hacer, todo el trabajo. Así que los madianitas nomás sabían que las cosechas de los israelitas ya estaban listas. Ellos descendían inmediatamente para robarles a los israelitas lo que ellos habían trabajado. Yo le pregunto, ¿acaso no es así el pecado? ¿Acaso el pecado no actúa de la misma manera? Usted y yo hablamos más de la cuenta, y es por lo que hablamos más de la cuenta terminamos perdiendo la paz. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere dar testimonio aquí? ¿Aló? A veces decimos cosas que no debimos haber dicho, y por haberlas dicho terminamos perdiendo la paz. A veces, hermanos amados, gastamos en lo que no debemos. De repente hay vicios, y los hombres tienen algunos vicios y las mujeres tienen otros. Y invertimos mal, y cuando vemos, hemos perdido la estabilidad financiera porque hemos perdido los recursos. De la misma manera que Madián, de la misma manera actúa el pecado. ¿Está aquí conmigo, amado hermano? Ahora yo quiero que leamos del versículo 17 al 23. Dice la Biblia: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Antes de seguir, quiero contarle, entonces Gedeón es un personaje que aparece.
Y que la Biblia cuenta que este personaje, a causa que los madianitas le venían a robar las cosechas o el fruto de las cosechas, Gedeón había planeado la manera de que los madianitas no le robaran las cosechas. Así que él se había ido a esconder para preparar, para sacar el fruto de la cosecha. Pero esto significaba que él no podía aprovechar el 100% de los frutos, porque él estaba actuando escondida, de manera de escondidas. Él no podía limpiar ni golpear con fuerza lo que él cultivaba, la mies que él cultivaba, por temor a que fuera visto y le robaran lo que él estaba cultivando. Así que él está escondido, tratando de obtener un poco, aunque sea, de lo que él había trabajado a escondidas. Y en ese momento se le aparece el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice: varón esforzado y varón valiente. Y empieza a hablar con Gedeón, le empieza a hablar de que Dios iba a usar a Gedeón para traer libertad al pueblo de Israel. ¿Está aquí conmigo? Entonces leemos del 14 en adelante. Perdón, del 17 al 23. Dice la Biblia: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en su canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Y entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y pon los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24: y allí edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón va, inmediatamente le dice a este ángel, al ángel del Señor, le dice: mira, si tú eres de verdad el ángel del Señor, espera que yo vaya a mi casa, te prepare algo de comer y lo presente delante de ti como una ofrenda. Y Gedeón va inmediatamente, regresa, tiene preparada la ofrenda, y cuando llega donde está el ángel del Señor, le dice: ponla en esa peña. Pon el cordero, pon los panes sin levadura, vierte el caldo sobre la peña. Y cuando Gedeón hace eso, el ángel del Señor toca esta ofrenda, y esta ofrenda inmediatamente es consumida. Y en lo que Gedeón se sorprende por lo que acaba de ver, el ángel del Señor desaparece, y Gedeón dice: he visto al Señor de los cielos cara a cara. Que dice: ay de mí. La palabra de Dios nos enseña que Gedeón le pidió señal a Dios, y usted lo puede leer. ¿Cuál es la señal? De que él puso un vellón de lana allí en la tierra y le dijo al Señor: Señor, si el día de mañana yo te pido que me des esta señal para saber que tú estás conmigo, que el día de mañana este vellón de lana esté completamente seco y alrededor de él la tierra esté completamente húmeda a causa del rocío. Así que Gedeón, esa es la señal que pide, y él se va. Pero yo le quiero decir algo. Gedeón le dice, antes de hacer esa prueba, le dice al Señor: Señor, si he hallado gracia. Porque lo que Gedeón está haciendo es una ofensa para Dios. Pedirle una señal a Dios es: ¿cómo se atreve un hombre? ¿Cómo se atreve un hombre a pedirle una señal al Rey del universo? Por eso es que Gedeón introduce esta petición, pidiéndole al Señor: Señor, si he hallado gracia delante de ti. Porque es una petición bien yuca, no es sencilla. Amén.
Pero dígale al que tiene a su lado, pero Dios es tan paciente que el día siguiente que Gedeón se levantó a ver, en vez de Gedeón haber sido consumido, porque recuerde, Gedeón no fue utilizado por Dios porque él era el mejor de los israelitas que había en el momento. Recuerde que cuando Gedeón derribó los altares, se levantaron 32,000 israelitas dispuestos a ir a pelear. O sea, el Señor pudo haber dicho, no, si vos estás dudando de mí, salud, papayito. Salud, papayito. Escojo a otro de los 32,000. Gedeón no tiene nada especial. ¿Está aquí conmigo? Entonces la palabra del Señor nos enseña que Gedeón se levanta de la mañana y ve que el pañito está completamente seco y alrededor la tierra está húmeda. Dios le respondió, pero mire lo que hace Gedeón. Dígale al que tiene a su lado, usted no sea como Gedeón, dígale. Porque Gedeón le dice, te pido segunda señal, Señor. Ahora, si usted es de los cristianos que le andan pidiendo señales a Dios, es porque no está leyendo la Biblia. Pero si usted lee la Biblia, usted va a saber exactamente cuál es la voluntad que Dios tiene para usted. Lo va a saber, aquí lo dice. Mira al que tiene a su lado, lea la Biblia. Ahí lo dice. Señor, ¿y será tu voluntad, Padre, que haga esto aquí? Lea la Biblia y escudriñe su corazón. Entonces Gedeón dice, bueno, Señor, mira, me vas a perdonar, pero si he hallado gracia delante de ti, que el día de mañana este mismo pedazo de tela esté completamente húmedo y la tierra esté completamente seca. Dios, el siguiente día Gedeón se levanta y ve que la tierra está completamente seca y la tela está completamente húmeda. Entonces Gedeón dice, Dios está conmigo. ¿En dónde está la victoria del cristiano? En la convicción de que Dios está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Denle un aplauso al Señor. Hermano, ¿de dónde vas a obtener paz en medio de la tormenta? ¿De dónde vas a sacar paz en medio de la dificultad? ¿De dónde vas a sacar paz en medio de la crisis? ¿De dónde vas a sacar paz en medio del problema? ¿De dónde vas a sacar paz en medio de las dificultades? De la convicción de que Dios está contigo. Ah, nadie dijo amén. ¿Alguien cree que Dios está con él? Ay, Señor, Padre. ¿Alguien cree que Dios está con él? Ay, ya. Pero ¿cuál es mi paz? De la convicción que Dios está conmigo. ¿Estás pasando por una tormenta? Dios está contigo. Estás pasando por una enfermedad, Dios está contigo. Estás pasando problemas en tu familia, Dios está contigo. Y si Él está contigo, entonces tendrás paz. Tendrás paz. Tendrás paz. Amén. Dígale al que tiene a su lado, paz en la tormenta. Es la convicción de que Dios está conmigo. Si Dios está contigo, ten paz. Amén, está aquí conmigo, amado hermano. Entonces la palabra del Señor dice que Gedeón dice, ahora sí, Señor, estoy completamente convencido que Dios está, que tú estás conmigo. Vámonos para la guerra. Y ahí va Gedeón con sus 32,000 soldaditos. Amén. Ahí va Gedeón cantando, somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa. Pero de repente el Señor interrumpe a Gedeón y le dice, Gedeón, ¿el qué, Señor? Son muchos. 32,000, más de 100,000. Son muchos, Señor. Sí, son muchos. ¿Sabes qué? Voy a tener misericordia de los que van en medio del ejército con miedo. No sea que en el camino se mueran del susto.
Así que decirle a todos los que tienen miedo que se regresen para su casa, que se devuelvan para sus tiendas, que se vayan. Y Gedeón se queda medio asustado, porque se fueron más de 20,000 soldados y solo le quedan 12,000. ¿Está aquí conmigo? Y bueno, no sé si me equivoco, por eso lea la Biblia. En los números creo que me voy a equivocar. Pero de repente Gedeón dice, bueno, vamos, somos menos, pero vamos, somos. Pero yo creo que ya Gedeón iba tragando grueso, hermano. Sí, y ahí va asustado. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos todavía. ¿Qué, Señor? Sí, vas a llevarlos al río y que todos tomen agua. Y vas a separar a los que tomen agua, agarrando el agua del río y llevándola hacia el rostro. Los vas a separar de los que se arrodillan y beben agua como los perros, le dijo el Señor. O sea, directamente ponen la boca en el río. No es que unos son mejores que los otros. No es que unos tienen mayor capacidad que los otros. No, nada que ver. Simplemente Dios quería que el ejército fuera menos. Simplemente Dios quería separarlos. Entonces le dice el Señor, vaya, agárrate a los 300 que llevaron el agua a su boca. No porque sean mejores que los otros, porque recuerde, ellos están viviendo y actuando bajo la gracia del Señor, no en sus fuerzas. Eso significa vivir bajo su gracia, no vivir en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuántos soldaditos quedaron? Diga conmigo, 300. Y hermano, yo creo que ya Gedeón ya no se iba a atrever a pedirle otra señal a Dios. ¿Quién se va a atrever? Ya no, ya muchas. Pero el Señor, que conoce el corazón de sus siervos, dígale al que tenía a su lado, el Señor conoce la fibra más íntima de tu corazón. Él la conoce. Él sabe cómo viniste hoy, cómo llegaste hoy, por qué viniste hoy. Él la conoce. Amén. Y Dios le dice a Gedeón, hey Gedeón. Y Gedeoncito va, llama blandito. Señor, le dice, ve al ejército enemigo, acércate, anda, quiero que vayas, quiero que te acerques a ellos antes de ir a la batalla. Y todavía Dios le dice, y si tenés miedo, decirle a tu criado que te acompañe. Ay, qué bueno es Dios. Mire, Dios es más bueno que nuestros tatas. Porque a veces yo tenía miedo en la noche de ir al baño. Y le decía a mi papá, papá, quiero ir al baño, pero me da miedo, muy oscuro. Vaya usted, varón. Y Dios le dijo a Gedeón, si tenés miedo, llévate a alguien. Dios es mejor que nuestros padres. Él es más amoroso. A mí me impresiona eso. ¿Te da miedo la oscuridad, Gedeoncito? Irte allí con tu compadre, hombre. Yo creo que de ahí las hermanas agarraron el hecho de ir en pareja al baño, ¿vea? Nunca andan solas. Y va Gedeón, no sabe lo que va a pasar. Y Gedeón se acerca y empieza a escuchar a los soldados madianitas hablar. Y le dice, hey, ayer tuve un sueño, fíjate. ¿Y qué soñaste, po? Soñé que un gran animal venía, no me acuerdo, algo venía en contra del ejército y destruía todo el ejército. Y el otro, que no era cristiano ni creía en Dios, le interpreta el sueño, hermana, y le dice, yo te voy a interpretar ese sueño. Eso significa que va a venir Gedeón con su ejército y nos va a destruir a nosotros, le dice. Y Gedeón escucha eso. Gedeón tuvo temor de pedirle otra señal a Dios de que Dios estaba con él. Pero Dios es tan grande y lleno de gracia que sin necesidad que Gedeón le pidiera una señal más, Dios se la dio, porque así de bueno es Dios. Ay, apláudale más grande, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Gedeón
Gedeón, ¿qué decía ella? Gedeón sale corriendo de regreso con fuerza y dice: vamos, los madianitas nos tienen miedo, prepárense. Van a agarrar cántaros y en cada cántaro van a meter candelas o luces ahí para que brillen. Y cada quien va a agarrar trompetas. Vaya, 100 cipotes, váyanse por aquí, otros 100 allá y 100 aquí al centro. Cuando yo les dé la señal, todos van a tocar la trompeta y todos van a gritar a lo loco. ¡Wow! Todos van a gritar. Y después Gedeón, vamos a ir con la espada. No, nadie se va a mover. Y en una mano algunos tenían este cantarito. Esto no lo dice la Biblia, pero algunos historiadores lo dicen. Puede que tenga algo de verdad o no, pero algunos creen que cuando Gedeón dice, y le dice todavía Gedeón: cuando vayan a la batalla van a gritar por Gedeón y por la espada, por el Señor y por la espada de Jehová. Génesis 7:18. Mire lo que dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová. ¿Y por quién? Y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón. Eso iban a gritar todos. Pero aquellos cuates, ya el sueño ya se había regado en todo el campamento y ya el miedo venía. Ya ellos se durmieron con miedo. Los madianitas se durmieron con miedo, porque ya el sueño probablemente ya se había regado allí. Y hermano, cuando usted se duerme con ese tipo de pensamientos, tiene pesadillas. Y estos tipos se quitan el traje del ejército y se duermen. Imagínese usted a eso de la 1 de la madrugada, que alguien le empieza a gritar alrededor de su casa: por Jehová y por Gedeón, y empiece a sonar la trompeta y a gritar. Usted se levanta asustado. Y eso le pasó a los madianitas. Viene el ejército y empieza las luces, empieza a gritar por Jehová y por Gedeón. Y los madianitas se despiertan todos asustados, y como vieron los cantaritos con las luces encendidas, ellos confundieron la luz de los cantaritos con miles de soldados que venían atrás de los que veían enfrente. Se confundieron. Y estaban tan asustados que no agarraron ni el uniforme, sino que de una vez sacaron sus espadas. Y como no se pusieron el uniforme y en la oscurana, porque no tenían luz, no se reconocieron que eran del mismo bando, y sacaron sus espadas y se empezaron a matar entre ellos. Mientras que los israelitas, y los bichos ahí, toma. Y no era nadie. Se mataron ellos solitos. Ellos solitos. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tenía a su lado: se mataron ellos solitos. Y Gedeón les dio persecución. Quedaron vivos 120,000, y Gedeón les dio persecución y los mató a todos. Dios les dio la victoria. Jueces capítulo 8 versículo 22. Mire lo que pasó, porque estos israelitas no aprendían la lección, pero mire lo que pasó. Jueces 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues ¿qué nos ha librado de mano de Madián? Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón está diciendo: no, yo no seré vuestro Señor, yo no seré vuestro rey, porque yo no les he dado la victoria. El que les dio la victoria es Jehová de los ejércitos. Amén. Amado hermano, dejemos de luchar nosotros contra los madianitas, contra nuestro pecado,
con nuestras propias fuerzas y empecemos a depender de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No sé con la que estás luchando, y yo creo que aquí todos estamos luchando contra algo, pero recuerda lo que también el Señor le dice a Pablo en 2 Corintios 12:9: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vivir bajo su gracia es vivir confiando en el Señor. Vivir bajo su gracia es vivir confiando en que yo no puedo vencer la tentación, que necesito depender de Él, que necesito que Él me ayude. Vivir bajo su gracia es entender que yo no puedo resolver los problemas en mi familia, que necesito que el Señor lo haga. Vivir bajo su gracia es entender que yo no puedo cambiarme a mí mismo, que necesito que el Señor lo haga. Vivir bajo su gracia es entender que yo no puedo alcanzar nada, sino que todo viene del Señor, que es bueno y grande en misericordia. El Señor redujo el ejército de Gedeón para que Gedeón no dijera para que Israel no dijera que la victoria había sido de ellos. El Señor redujo el ejército de Gedeón para que la victoria sea y la gloria sea solo para Dios. Si estás luchando contra un pecado, si estás luchando contra un temor, si estás luchando contra la ansiedad, si estás luchando por restaurar tu familia, si estás luchando por restaurar tu vida, confía en Él. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Ven a la cruz y vive bajo su gracia. Vive bajo su gracia. Si has tropezado constantemente una y otra vez contra cualquier pecado, no importa qué tan grave sea, donde abundó la maldad, abundó la gracia. Vivamos bajo su gracia. Vivamos disfrutando de la abundante gracia del Señor que nos da cada día. Yo no puedo controlar mis labios, pero hay uno que habita en mí, que tiene el poder de santificarme día con día. Entonces hay que ser como Gedeón, que Gedeón fue libertado de Egipto, hay que ser como los israelitas, entender que fuimos libertados de Egipto, que el Señor nos está guiando hacia toda verdad y hacia toda justicia, pero hay que entender también que usted y yo estamos siendo santificados por Él, que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarme a mí mismo, que es Él el que me cambia. Por eso es que yo abrazo la promesa que el que comenzó la buena obra en mí será fiel en perfeccionarla día con día. Por eso es que yo dejé de hacerle promesas al Señor que yo sé que no puedo cumplir. Yo le decía al Señor: Señor, yo te prometo que ya no vuelvo a caer en este mismo pecado. Yo te prometo que ya no vuelvo a fallar. Yo te prometo que voy a ser más íntegro. Yo te prometo que voy a ser fiel. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que una y otra y otra y otra y otra vez volví a fallar. Así que le hice una oración al Señor y le dije: Señor, hoy no voy a venir a prometerte nada. Hoy voy a venir delante de tu presencia a decirte que no puedo cambiar, que no puedo dejar de hablar mentira, que no puedo dejar de maquinar maldad, que no puedo dejar de actuar mal, que no puedo dejar de hacer lo que a ti no te agrada. Por eso yo he decidido vivir bajo tu gracia, porque en tu gracia tu poder se perfecciona en mi debilidad. Vivir bajo su gracia es vivir confiando que Él es el que te transforma. Es vivir dependiendo de Él. Dios no necesita que tú otra vez vengas al altar a hacerle una promesa que no le vas a poder cumplir. Date cuenta.
No vas a poder cumplir porque no tienes la capacidad. Porque no tienes la capacidad. Pero no te sientas mal, porque nadie de los que está aquí puede siquiera cumplirle una sola promesa a Dios. Y como usted y yo no podíamos cumplir la ley, Él se hizo hombre para cumplir la ley por nosotros, para que usted y yo ya no vivamos en nuestra fuerza, sino que vivamos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte libertad frente a aquello que atenta contra tu santidad. Lo único que te pide el Señor: resiste, 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 porque el diablo huirá de vosotros. La tentación puede ser grande. La tentación puede ser grande. Pero yo estoy seguro que el Señor quiere decirte en esta tarde: deja de hacer promesas que no puedes cumplir. Deja de hacerlas. Vive bajo mi gracia. Deja que yo actúe en ti. Búscame, hónrame, sírveme, ámame, porque yo soy el que estoy trabajando en ti. Y Él es el buen alfarero. Él no dejará de moldear su obra hasta que su obra esté completa. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, tu error o tu maldad, abundante es su gracia para perdonarte. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús y vive bajo su gracia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y yo no puedo terminar sin decirte esto. El mundo se está perdiendo, viviendo, tratando de encontrar paz para su corazón. Las personas que están a tu alrededor, que no conocen a Cristo, andan buscando paz, pero no la van a encontrar en ningún lugar, porque la verdadera paz solo viene de Cristo. Y lo que recibiste es de gracia. Y el evangelio que has recibido de gracia, es necesario que lo empieces a dar de gracia. El mundo necesita que la iglesia predique de la gracia, del amor, de la misericordia, de que Cristo viene. De que Cristo viene. El adicto necesita escuchar esto. El alcohólico, el adicto necesita escuchar que hay un Dios de gracia que puede liberarlos de esas cadenas. El adúltero y el fornicario necesitan escuchar que hay un Dios de gracia que puede liberarlos de esas cadenas. Y usted y yo conocemos a ese Dios. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Habla a Cristo. No podemos disfrutar de esta gracia plenamente si no amamos a aquellos que aún no le conocen. Predica, predica. Donde tú vayas, que vaya Cristo. Donde tú vayas, que vaya el evangelio. En la ciudad, en el campo, en el bus, en tu trabajo. Predica a Cristo. En tu casa. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está tu cónyuge? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus vecinos? Predica a Cristo. Predica a Cristo. Cristo viene. ¿Sabes por qué nuestros jóvenes son adictos al celular? Porque andan buscando paz. Porque andan buscando algo que los distraiga de lo que está pasando en el mundo. Porque están viviendo vidas de mentira a través de los juegos y las redes sociales. Tus hijos necesitan escuchar del Cristo que da paz para que sean libres de esto.
Si tus hijos pasan pegados a su celular o a los juegos, ellos necesitan a Cristo. Mis hijos necesitan a Cristo. Ellos andan buscando paz. Esto me lo demuestra. Esto me lo demuestra. Ellos andan buscando sentirse, encontrar deleite en algo. Ellos necesitan a Cristo. Predica a Cristo. Hable el evangelio. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga.